Comunidad Minera. Saludos, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Víctor Santos Uriel, iniciando Comunidad Minera. Muchas gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos a este programa que se dedica exclusivamente a tratar temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. Y es que aquí en Comunidad Minera promovemos la minería responsable que respeta el medio ambiente y el derecho de las poblaciones. En el día de hoy conversaremos con el economista Apolinar Veloz. Trataremos diversos temas como los niveles inflacionarios, la presión inflacionaria que está sufriendo el país, los temas mineros, los aportes de las minerías y cómo solucionar la situación económica que está viviendo la República Dominicana. Pero antes pasaremos al comentario semanal de Comunidad Minera. En el día de hoy se concentrará en el tema de la ubicación de la nueva presa de cola de la empresa Barrick Pueblo Viejo, que según ha sido anunciada por el ministro de Energía y Minas, el ministro de Medio Ambiente y el director de la Dirección General de Minería, la presa será construida en algún lugar en la provincia de Sánchez Ramírez. Aquí en Comunidad Minera aplaudimos esa decisión, siempre estuvimos opuestos a que se construyera esa presa en el cauce del río Cuance, en la provincia de Monte Plata, una zona que no tenía experiencia minera, o como le llaman los mineros, una zona verde, greenfield, es el término que se usa en minería, cuando una zona no es minera y que tratan de convertirla en minera por primera vez. Y esa gran oposición de las comunidades que impidieron que se construyera esa presa de cola. Yo fui testigo de cuando se inició el movimiento comunitario en contra de la construcción de la presa de cola en Cuance. Lo que me di cuenta era que había un norte. Todas las voces de las comunidades se oponían a que fueran reubicadas, a que le cambiaran su estilo de vida. Gente que eran pobres, pero eran felizmente pobres con lo que tenían, no querían cambio. Además de los problemas ambientales que iban a traer, los probables problemas ambientales que se generarían con la construcción de esa presa. Al final de cuentas se impuso el deseo, lo que querían las comunidades. Aquí en Comunidad Minera en diversas ocasiones dijimos que no nos poníamos a que se construyera una presa de cola, pero no en la parte alta de la cuenca del río Sama, que era lo que pretendía la empresa Barrick Pueblo Viejo en la zona en el río Cuance. Fuimos inclusive en 2 ocasiones, escribimos artículos técnicos donde nos referíamos y explicábamos por qué no queríamos que se construyera esa presa de cola en una zona de captación, en esa cuenca tan importante como es la cuenca del río Sama. Ahora ya el gobierno se ha puesto de acuerdo con la empresa minera y hizo su anuncio. Ahora el problema se regresa a Sánchez Ramírez. En Sánchez Ramírez ya es una zona que ha sido con tradición minera o lo que le llaman un brownfield o marrón, una zona marrón, donde ya la gente está acostumbrada a la minería y sus consecuencias ambientales. Tuve la oportunidad en las últimas 2 semanas de visitar la zona y reunirme con comunitarios de la zona y me di cuenta en mis conversaciones de que los comunitarios se referían más bien a un proceso de reubicación que a un proceso que a los daños ambientales. Eso va de acorde con las zonas que son ya mineras, eso es normal, eso no es nada nuevo. Lo que le quiero decir que parece que
que esas comunidades, al menos las personas que pude entrevistar, se están concentrando más bien como a darlo como un hecho de que se va a construir esa presa en Sánchez Ramírez, y hay que aceptar la decisión de las comunidades mineras. Si ellos lo que quieren es que los reubiquen, si están de acuerdo con eso, eso hay que respetarlo. O sea, ahí no hay vuelta floja y no hay vuelta atrás. Ahora bien, eso no significa de que la presa no va a generar contaminación, la nueva presa. No significa de que no va a haber riesgo. Los mismos riesgos que ocurrían si la construían en Cuance, con el tema de que si hay un gran terremoto, con el tema de que si exceso de temporada de lluvia. Son los mismos riesgos. La diferencia, desde nuestro punto de vista técnico, es de que los daños que pudieran causar un sismo de alta magnitud o una temporada anormal, como se está previniendo con el cambio climático, una temporada de lluvia, son menores que si se hubiera construido del lado de la cuenca del río Ozama, que como bien sabemos le suple de agua al Gran Santo Domingo, la zona más poblada del país, de mayor población, mejor dicho. Y eso hay que tomarlo en cuenta, la empresa va a construir. Ahora bien, esta semana vimos que salió un economista, no me acuerdo, creo que apellido Malagón, no me acuerdo su primer nombre, donde estaba hablando de que, o recomendando de que se construyera, se hiciera un proceso de que se secaran las colas, lo que le llaman en inglés dry tailing, de que en vez de que sean húmedas, que sean mojadas, que son dos sistemas diferentes. Eso la empresa tiene conocimiento, la empresa nunca ha querido tocar ese tema de secar las colas, que evitaría a nivel de contaminación, hubiera una reducción tremenda en lo que se refiere al tema ambiental, reducción de riesgo. El tema sísmico se podría sacar inmediatamente de la ecuación, lo mismo que los excesos de lluvia, si se secan las colas. Ahora bien, secar las colas, ese proceso que habría que instalar nueva planta para eso, muy costoso todo. Eso significaría que la empresa estuviera de acuerdo, y el Estado. Y como le dije, eso no se menciona. Ideal sería que se pudieran secar esa cola y no añadir más contaminación en esa zona, en un área que no es extremadamente grande. Van a ver, con la nueva presa de cola, estamos en el escenario que iba a haber 4 presas de colas. Cuando vemos la densidad, hay estudios que lo pueden buscar en Google, de que eso usualmente no es aceptable. Y eso hay que tomar muchas consideraciones, que esperemos que la empresa lo haga. Como le indiqué, idealmente sería así, que se secara. En realidad va a ser muy difícil que la empresa minera, Barrick, Pueblo Viejo y el Estado Dominicano se inclinen por ese proceso de dry tailing. Así que veremos en los próximos meses si las comunidades se mantendrán con su activismo pasivo que estoy viendo, que lo que están demandando es reubicación. Y que sería un buen escenario de aprovechar, si se va a hacer un proceso de reubicación, y reubicar todas esas comunidades que están alrededor de la presa del Yagala que se está utilizando actualmente y que se utilizará hasta el año 2027, 2028. Reubicar a esa gente y reubicarlo todos. Y ya terminar ya con ese problema social que se le ha creado a esas comunidades. Vamos a ver cómo el gobierno y la empresa minera manejan esta situación. Espero que no pierdan mucho tiempo con el tema de ingeniería y dándole explicaciones que a las comunidades que no lo entienden y si ellos, de lo que yo he percibido, están más interesados con que los reubiquen y que sean compensados. A nivel social, si las comunidades deciden, se ponen de acuerdo que sea reubicación, lo que hay que estar atentos de que sean
todos compensados debidamente. Y aquí en Comunidad Minera estaremos pendientes de que no se quede una sola familia, si hay reubicación, que no sea compensada. Porque en los 3 procesos de reubicación, ha habido 2 procesos de reubicación, donde han quedado gente afuera y han incluido políticos o amigos de políticos en el reparto, que no eran parte de la zona. Todo eso hay que tener mucha atención de que se haga correctamente. Y volvemos nuevamente. Lo ideal fuera que se secaran las colas. Así que, señores, ese fue el comentario semanal de Comunidad Minera. Y ahora pasamos a la sesión de la entrevista con el economista Apolinar Veloz, cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera, hoy conversaremos con el economista Apolinar Veloz. ¿Cómo está, Apolinar? Bueno, estoy muy bien. Viéndote a ti tan explícito en tus planteamientos iniciales, pues me siento muy feliz ahora de estar contigo en este programa. No, tú sabes que esta es tu casa. Gracias. Y me gusta entrevistarte y que saques de tu tiempo, que sé que eres muy ocupado, para que venga a compartir con nuestra audiencia de Comunidad Minera. Yo mismo, cada vez que te entrevisto o conversamos, mejor dicho, aprendo muchísimo. Ya. Bueno, qué bueno que sea útil, ¿no, Víctor? Apolinar, tenemos un problema grande ahora mismo en la economía dominicana, y es los niveles inflacionarios. Efectivamente. ¿Cómo llegamos a donde estamos? ¿Cuál es la causa? Y a ver qué posibles soluciones, si es que hay. Bueno, las causas son externas. Hay algunos economistas que discrepan de esta opinión, que dicen que las medidas que tomó el gobierno de Danilo Medina para enfrentar inicialmente la crisis del coronavirus tuvieron que ver con la inflación. Pero lo que ocurre es que esas medidas inmediatamente se tomaron si hubo un aumento de la cantidad de dinero en circulación, que es lo que aducen esos economistas, pues el aumento de la demanda ocurrió en aquel momento. Sin embargo, la inflación no creció en aquel momento, crece ahora. ¿Por qué crece ahora? Porque ahora, primero ya el efecto de ese aumento de la cantidad de dinero en circulación se agotó, el efecto que tenía sobre la demanda, y ahora lo que ocurre es que hay una interrupción de los canales de distribución a nivel internacional, que tiene diversas explicaciones, que no voy a entrar en detalles en esos ahora, pero lo que quiero decir es que justamente los fletes, los seguros y todos los elementos de costo que están alrededor del transporte marítimo se han incrementado, y efectivamente una economía que depende fundamentalmente de las importaciones, es evidente que se van a trasladar a los precios de los bienes importados, sean bienes finales o sea bienes intermedios para las empresas que producen con un elevado nivel de importaciones. Y efectivamente ese incremento de costos, pues obviamente se va a transferir al precio de venta final. Y eso es lo que ha aumentado la inflación. Lo que me preocupa, Víctor, sin embargo, es el enfrentamiento de este nivel de inflación por parte de las autoridades del Banco Central, en el sentido de que están tratando esta inflación como si fuera un problema monetario, es decir, de un aumento de la cantidad de dinero que aumenta la demanda, y al aumentar la demanda y la oferta no poder, digamos, responder en la misma medida, pues evidentemente se crea inflación. Entonces, ahora el Banco Central está tratando el problema de la inflación como si ese fuera el origen monetario de la inflación, y no es un origen monetario, es un origen de costos. Ahora bien, para enfrentar ese problema, el Banco Central ha aumentado la tasa de interés. No porque le interese resolver el problema inflacionario, porque el problema inflacionario lo tenemos desde mayo del 2021 y el Banco Central no tomó ninguna medida hasta octubre, noviembre del año del 2021. Es decir, que pasaron más de 5 o 6 meses sin que el Banco Central actuara para reducir los niveles inflacionarios. ¿Por qué lo hace ahora? Justamente coincide esa acción del Banco Central con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de anunciar en aquella ocasión, alrededor del final de año del 2021, que Jerome Powell,
dijo que iba a incrementar al menos 3 veces la tasa de interés en Estados Unidos. Al pasar eso, se iba a producir una discrepancia de la tasa de interés doméstica y la tasa de interés internacional, y como la gente aprecia más el dólar que el peso dominicano, y si los rendimientos en Estados Unidos serían mayores, pues evidentemente la gente iba a sacar dinero para Estados Unidos. Para evitar esa salida de recursos, el Banco Central aumenta la tasa de interés, hace más atractivos los rendimientos para que esos recursos se queden en Dominicana. Porque de lo contrario, provocaría devaluación que el Banco Central no quiere, porque el mantenimiento de la tasa de cambio en los niveles que se plantea el Banco Central beneficia fundamentalmente a los importadores dominicanos, y el gobierno normalmente con sus políticas públicas en esta administración de manera especial lo hace para mantener negocios. Apolinar, estuve leyendo, el tema de la inflación me está interesando. Y estuve leyendo, hubo un economista muy famoso, norteamericano, apellido Friedman. Y él decía que la inflación era resultado de políticas monetarias. Ciertamente. Y yo veo que lo que está haciendo el Banco Central es parte de la medida de Friedman, sí, que fue efectiva en las circunstancias anteriores. Sí, ciertamente. Friedman escribió un libro que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos, junto con la señora Anna Schwartz, y en el que se establecía que la inflación era en todo momento y en cualquier lugar un fenómeno monetario. En este caso, la predicción de Friedman es errónea, totalmente errónea, porque generalmente cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se aumentó la cantidad de dinero que fue de la ayuda del gobierno a los estadounidenses, el comportamiento de la gente no fue similar. Por ejemplo, los dominicanos, que están contenidos en una encuesta que se hizo en Estados Unidos para saber cuál era su comportamiento en el uso de los recursos que habían recibido del gobierno, ellos decidieron fundamentalmente gastarlo. Ahora bien, los estadounidenses blancos y los estadounidenses negros, los primeros decidieron ahorrarlo y los segundos decidieron pagar deuda. De tal manera que ese dinero no salió a la circulación, por tanto no formó parte de la demanda. Bien. Y probablemente los dominicanos que decidieron gastarlo lo enviaron a la República Dominicana. Por esa razón, durante la crisis, el incremento de las remesas de los dominicanos a la República Dominicana pues fue superior a los 8.000 millones de dólares. Eso explicaría entonces Eso explicaría la disminución que hubo en enero, que ya fue reportada. Bueno, esa es otra parte del panorama. ¿Qué es lo que ocurre? En Estados Unidos no ocurrió la inflación por esa razón, porque pasó un año y no hubo inflación. Mientras tanto, el gobierno estaba transfiriendo recursos. Es decir, que si hubo demanda, ¿no? Esa demanda debió haberse manifestado como presión sobre la oferta y producir un incremento de precios. Pero el incremento de precios no se produjo hasta ahora, hasta el momento en que hay una interrupción del sistema de distribución a nivel mundial. Entonces, en este caso no se trata de un desequilibrio monetario lo que está causando la inflación, sino es de origen por parte de costos que está originando la inflación en estos momentos, de tal manera que el remedio de política monetaria no es el que propugna o propuso Friedman en aquel momento. Están incrementando las tasas de interés, y al incrementar las tasas de interés usted está afectando el costo de la inversión. La inversión va a caer la demanda, y de la misma manera va a caer el consumo duradero, que es muy importante en Estados Unidos porque está asociado a la construcción de viviendas y a la compra de viviendas. De tal manera que la caída de esos dos sectores va a tener una reducción de la oferta, una reducción de la demanda, y necesariamente la oferta tendrá que ajustarse a la baja. Estados Unidos está cayendo y la República Dominicana cayó significativamente de 12% a 6%. Y se espera, según el Banco Central, que la estimación que originalmente ellos habían hecho de que el crecimiento del producto sería de 5.5% para el año del 2022, va a ser de solamente 5%, de tal manera que ya el aumento de las tasas de interés están comenzando a afectar la dinámica de la economía dominicana.
Yo pensaba que aquí los niveles inflacionarios, o sea, que aquí en República Dominicana, presumo yo, soy geólogo, petrolero, no economista, pero presumo yo que los factores más relevantes han sido el aumento de los precios de los combustibles fósiles. Mira, efectivamente, Víctor, cuando se analiza detalladamente el índice de precios al consumidor, el transporte y los combustibles han sido de los elementos dentro de la canasta básica que calcula el Banco Central, han tenido aumentos significativos dentro de la canasta. Y evidentemente que esos aumentos significativos, como son productos, por ejemplo, la importación de petróleo, que tiene un efecto transversal en la economía dominicana porque esos importación de petróleo se utiliza para la generación de energía eléctrica y al ser más cara la energía eléctrica efectivamente afecta los costos de todas las empresas. Ha tenido también que ver con el aumento de precios de otros artículos de la canasta básica, como por ejemplo son la producción de alimentos y ese tipo de... Me preocupa lo que le llaman o le llamaban deflación. Sí. Estamos en un fenómeno que yo veo que ya el Banco Mundial junto con el Fondo Monetario Internacional está hablando de esta inflación. Esta semana de que va a haber una disminución en el crecimiento a nivel mundial de 4.4 a 3.6. Sí, exactamente. Ya eso se anunció esta semana. Y estamos viendo disminución en el crecimiento acompañado de una inflación estimada por el Banco Mundial, está hablando en el rango de los 8.7%. Exactamente. Inflación junto con decrecimiento. Eso es la definición de esta inflación. O sea, estancamiento con inflación. Y hay que explicar, o sea, cuando supuestamente hay estancamiento, hay una reducción del producto. O sea, no se está produciendo bienes porque la gente no está demandando o está demandando, pero el incremento de los precios de los bienes hace que la demanda en términos reales caiga. Y por lo tanto la producción tiene que responder a esos niveles reales de demanda. Por consiguiente debe caer también. Y lo más difícil para un economista es resolver el problema de la deflación. Es decir, de cómo hacer que los precios vuelvan atrás. Y la única forma de que vuelvan atrás los precios, es decir, de que se reduzcan, es aumentar el nivel de producción. Pero ¿cómo los empresarios van a aumentar el nivel de producción cuando los precios que tienen no le permite a la gente demandar en la misma cantidad que ellos esperan producir? Y de ahí se produce que no hay problemas desde el punto de vista de la demanda y hay problemas desde el punto de vista de la oferta. ¿Y cómo las afecto a ambas? Si ambas responden en sentido diferente al movimiento de precios. Ese es el gran dilema ahora mismo que tiene la economía mundial si seguimos por ese camino. Si nos llevamos de datos publicados esta semana sobre las exportaciones de la zona franca, que según vimos en la prensa, alcanzó en los primeros 3 meses del año más de 1.800 millones de dólares. Yo no puedo creerlo. Cuando yo vi eso, y estamos exportando tanto de zona franca, bueno, pues, la producción está aumentando. Eso es relativamente contradictorio por el hecho de que las casas matrices de esas empresas se encuentran en Estados Unidos y Estados Unidos ahora mismo no está experimentando un crecimiento del producto importante. Es decir, la proyección es que el producto de Estados Unidos va a caer. Entonces a mí me resulta extraño que estén produciendo más cuando efectivamente el mercado está demandando menos. Por un lado, primero. Y en segundo lugar, hay que decir que la forma de registro del valor de las exportaciones del Banco Central adolece de un problema importante, y es que considera dentro del valor la importación temporal de materias primas provenientes de las casas matrices de las zonas francas. Y al incluirlo dentro del valor de exportación, evidentemente que están incrementando una cantidad de dinero que no va a ingresar a la economía dominicana, que es sencillamente ya ha sido adelantado por las casas matrices, de tal manera que la exportación que hace República Dominicana solo debe ser exclusivamente el valor que se agrega en la República Dominicana y no un valor
que tiene que ser descontado del valor de las exportaciones de la zona franca. De tal manera que ese es un ardid, un artilugio, si se quiere, técnico, para decir que la República Dominicana tiene un modelo de negocio que es muy bueno y que son las zonas francas y que las zonas francas crecen y que crecen, digamos, como la espuma, como planteas, Víctor, y efectivamente es darle un poco de calor a lo que ha sido, digamos, una forma de hacer negocios, porque las zonas francas no tienen ninguna conexión con la economía doméstica. La única conexión que tiene es el empleo de gente que le pagan muy mal, por cierto, y por esa razón están aquí, y además que tienen exenciones fiscales inmensas. Con lo cual, no me extraña que exporten, pero tampoco es el tamaño que dice el Banco Central que es. Apolinar, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. De regreso en Comunidad Minera, hoy conversando con el economista Apolinar Veloz. Vamos a tratar el tema ahora, Apolinar, de las AFP y qué está sucediendo. Vemos que hay un gran movimiento a nivel nacional que está creciendo con el tema de los fondos de la AFP. Mira, el problema que ocurrió con las AFP fue anunciar que como resultado de la variación cambiaria, los afiliados a las AFP perdieron 72.3 millones de dólares. ¿Cuál fue el objetivo de eso? El objetivo fue, el anuncio que hicieron las AFP, era explicarle al público y particularmente a los afiliados de por qué había ocurrido esa pérdida de 72.3 millones de dólares. Pero páralo ahí. Escúchame que te interrumpa. Yo nunca escuché, en todas estas devaluaciones que han ocurrido en los últimos 15 años, continuamente, yo nunca escuché con las devaluaciones que comentaran los fondos de la AFP, que lo anunciaron. No, ellos anunciaron que cayeron, es decir, que el stock que tenían de capital cayó en 72.3 millones de dólares. Sí, entonces, eso es inaudito, increíble, por lo siguiente. Pero fue que el dólar bajó con respecto a la moneda dominicana de 57. De 57 a 54. A 54. 54.41 como ellos lo calculan. Sí, es que el banco no me lo paga cuando yo voy. Sí, exacto. Ni remotamente. Pero en el pasado, vimos recientemente cuando de los efectos de la pandemia, de que subió de cuánto, de 53 llegó a 58. A 58, sí. A 58. Y no ganaron. No me dijeron que yo gané más. No dijeron que te ganaste más. Pero eso fue un subterfugio mal construido de la DAF, que es la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, queriendo engañar a la gente, diciéndole que porque se había reducido el tipo de cambio, el stock, es decir, el capital de la gente, perdió 72.3 millones de dólares. Entonces eso no tiene ningún sentido. No fue que el tipo de cambio, porque el tipo de cambio, los dólares que ellos invirtieron siguen siendo dólares, y cuando ellos lo cambian a pesos, ¿no? Eso no significa que mi cantidad en dólares se redujo, sino que la cantidad en pesos que usted está diciendo se redujo, pero la gente no perdió. Si hubo pérdidas, ocurrieron en el portafolio de inversión de las AFP. Las AFP fueron las que hicieron malas inversiones y probablemente quieran distribuir esa pérdida de esa mala inversión de las AFP entre todos los afiliados. ¿Las AFP son controladas o son todas, pertenecen a las bancas? A los bancos, sí, a los bancos privados. Y tienen beneficios que son extraordinarios. Por ejemplo, ellos tienen como un ingreso fijo el 5% por la administración del portafolio, en el cual no corren ningún tipo de riesgo porque todas sus inversiones las tienen metidas o en Hacienda, que es activo de renta fija, y en el Banco Central, que igualmente está tipificado como de renta fija también, de tal manera que no corren ningún tipo de riesgo. ¿Cuánto está generando ahora mismo? ¿O generó el año pasado? La AFP. Beneficios. De beneficios. Beneficios, según yo tengo el dato, solamente ha publicado una sola
administradora de riesgo para el año del 2022, tengo diciembre del 2021 y en ese año estamos hablando de 500, según ellos, de 546 millones de pesos. ¿Pero cuánto eso, qué porcentaje representa eso? No tengo la relación, pero... la pregunta es, ¿se está generándole a los contribuyentes más dinero que si el contribuyente va y compra el bono directamente al Banco Central? No, es que nadie puede comprar. Por una resolución de esta administración del Banco Central, nadie puede ir al Banco Central y comprar un bono. Ellos hablan de oferta de bonos competitiva, pero ahí solamente compiten los bancos comerciales que están de acuerdo en el precio que quieren recibir del Banco Central. O sea, si es 10%, ellos reciben un 10%, pero a Víctor Santos se lo venden a 8 o a 7. Y eso fue ahora en este gobierno. En este gobierno, esta administración. Cuando entró esta administración, el actual gobernador tomó una resolución de la Junta Monetaria prohibiendo que las personas pudieran directamente adquirir bonos en el Banco Central. Y efectivamente eliminó la competencia y lo que hizo fue que abrió la puerta para el oligopolio bancario que se pone, digamos, de acuerdo para fijar el precio a cómo van a venderle al público los bonos que emite el Banco Central a 10%. Y que ellos compran a 7, a 8, como ellos entienden, y hay 3% de más de prácticamente 750 mil millones de pesos que se transan en el mercado y que se quedan en los bancos comerciales sin que ellos hayan puesto un solo centavo de inversión para tener ese beneficio. ¿Eso es una copia del sistema chileno? No antiguo. Creo. No, puede ser el antiguo, pero no creo ahora, porque en Chile, si efectivamente se han puesto muchas de las medidas neoliberales, las instituciones tienen mayor funcionamiento que las dominicanas. Las instituciones chilenas no hacen negocio con el sector privado. Las instituciones dominicanas del sector público sí hacen negocio con el sector privado dominicano, de tal manera que no creo que haya, digamos, algún tipo de contubernio entre las AFP en la colocación de sus inversiones y lo que le pagan al público por esas inversiones. No creo que haya ningún tipo... Yo sí aquí, sé que... No es que sean santos. No, van a ser 3 años. En 2019 fue que hubo ese gran movimiento en Chile, donde ha habido que modificar la ARS y la AFP. Que yo pensaba que aquí iban a copiar algo de eso, pero no veo porque ninguna iniciativa que le genere más recursos a los contribuyentes. Al contrario, más recursos para los bancos. No, todo es para digamos, todo el sistema financiero. Esos son los beneficios fundamentales. Yo no creo que haya beneficio al público. Ahora justamente se han cambiado una serie de regulaciones en las AFP. Antes, cuando tú cumplías la edad de retiro y no tenías acumulado los fondos para retirarte, la AFP te devolvía todo tu dinero de una sola vez en un cheque. Ahora no está ocurriendo así. Ahora, como está ocurriendo, si cumpliste la edad y fuiste a retirarte y tú tienes 100,000 pesos en esa cuenta, entonces las AFP han decidido dárselo a la gente en cuotas parciales. Te doy 10,000 pesos ahora, 10,000 pesos después, 10,000 pesos hasta que te dan la totalidad de los recursos. Entonces, el dueño de los recursos no es efectivamente el afiliado, sino la AFP que hace negocios con el dinero de la gente que no puede retirarse y que se lo dan. Con razón yo estoy viendo ese gran movimiento que se está desarrollando aquí en República Dominicana. Ya se está hablando, ahí recibí en WhatsApp de que están convocando a una huelga en el Cibao. En el Cibao, en Bonao y el Cibao. Bueno, Bonao está en el Cibao. Convocando a una huelga. Exactamente. Con respecto al tema de la AFP. De la AFP. Y además de que tienen una... o sea, me estaba refiriendo antes al costo de la administración, que ellos dicen es 5%. Ok, del 5% de la cantidad de que reciben. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú vas a Chile, en Chile ellos tienen 2.5, aquí es el doble. ¿Por qué razón? Bueno, porque aquí decidieron que era el doble, porque probablemente allá haya una exigencia de mayor competencia y mayor transparencia, que aquí no existe. Aquí existe todo lo contrario, de tal manera que el sector privado dominicano que está metido en la AFP domina totalmente
a los reguladores del sistema. De hecho, el superintendente de de pensiones vive en Miami, viene ocasionalmente a la República Dominicana. Entonces, nadie ha dicho nada de eso, todo el mundo está conforme. Y debe estar conforme no solamente ese el sector detalle privado. que tú acabas de socializar, de que no se le está entregando a los contribuyentes su dinero inmediatamente. Inmediatamente, sí. A los que a los que tienen la edad para retirarse y no cumplen con las 30 cotizaciones, con las 360 cotizaciones. Había una regulación. Había una regulación, pero ellos la cambiaron. La cambiaron. ¿Quién los autorizó? No sabemos. No sabemos. En perjuicio del contribuyente. En perjuicio del contribuyente. Entonces, ¿quién es que está debe intervenir en ese momento? Debe intervenir la Superintendencia de Pensiones. ¿Lo ha hecho? No. Se le ha pedido, bueno, se le pidió explicación al superintendente de pensiones. Yo supongo que vendrá de su comodidad de Miami a rendir un informe a la Cámara de Diputados. Y veremos qué dice él acerca de eso que se está planteando ahora mismo como problema. Eso yo creo que no se ha socializado bien. Ese detalle que tú me estás dando ahora, yo no me acuerdo haberlo leído. Pero eso es impactante. O sea, un derecho adquirido con una regulación que de la Cámara para mejor condiciones para el sector bancario que controla la AFP. Sí. En perjuicio de nosotros, los contribuyentes. Y como tú dices, nos hemos quedado callados. Sí, nos hemos quedado. No es que la Superintendencia de Pensiones debió hablar. Y no ha hablado sobre eso, ni siquiera ha hecho una referencia clara y precisa sobre el problema de la pérdida de los afiliados, cuando justamente la ley 8701 establece que los fondos de pensiones no pueden perderse y que en caso de que se perdieran, el Estado es responsable de la reposición de los mismos. Por consiguiente, el Estado está corriendo un riesgo fiscal muy serio, porque si también tiene que reponer lo que las AFP se han ganado, ¿no? Entonces tenemos un problema que puede afectar fiscalmente al gobierno dominicano. Mira, eso, bueno, no sé en qué determinará eso. Si ese movimiento continúa creciendo, me temo que vaya a ocurrir lo mismo que Chile, que hagan brote de violencia. A medida que la gente se vayan enterando de cómo le están cortando sus beneficios para favorecer a millonarios, que es la banca dominicana. Eso está creando ciertas presiones sociales que se les rendirá cuenta eventualmente, lamentablemente. Lo que más me preocupa de lo que tú dices, que no tenemos dónde ir a protestar. No, para nada. ¿Quién no protege? No. ¿El defensor del pueblo? Yo no creo que llegue a... Al defensor del pueblo por poco lo encarcelan. No, y le dieron 2 tabanadas. Sí, o sea que las instituciones aquí no funcionan. Y si las instituciones no funcionan, no puede haber un sistema capitalista de mercado de verdad. Y tampoco puede haber una democracia que funcione. Y ese es el peligro que estamos corriendo con una administración que no hace caso a estos hechos. Sí, entonces, oye, otro tema que me está llamando mucho la atención, el tema de la alianza público-privada. Se lo han puesto de moda. Sí, mira, uno de los requisitos fundamentales para instalar APPs en cualquier país, y básicamente en la República Dominicana, o particularmente en la República Dominicana, es el hecho de que las instituciones y las leyes no se respetan en este país. Y ese es un requisito fundamental para hacer contratos con el sector privado, que el sector privado de aquí es muy avesado cuando se trata de beneficios y realiza contratos que imposibilita al gobierno tener el derecho de reclamar la revisión de los contratos, como pasó con la carretera de Juan Pablo II, o carretera Peaje Sombra o Santo Domingo Samaná, que todos conocemos. Entonces, ¿cómo nos han vendido las APP? Diciéndole que el gobierno, como no tiene recursos, el sector privado no trae los recursos. El sector privado no trae los recursos. Lo que hace es que en un contrato de largo plazo que tiene ingresos, esos ingresos lo toma y lo pone como colateral en un banco internacional y toma prestado, que eso lo puede hacer el gobierno y más barato, porque al gobierno le presta más barato que al sector privado dominicano. Pero eso significa que el gobierno dominicano contrae una deuda no siendo del sector privado, porque la contabilidad internacional que está recomendada por el Fondo Monetario Internacional es que todos los créditos garantizados por el gobierno son parte de la deuda pública de ese país. Entonces, no es cierto que traen los recursos, no es cierto que licitan los proyectos. Para promover la competencia en las APPs,
la experiencia que tenemos en Dominicana es que no se licitan los proyectos, se tiene una firma seleccionada de antemano, de tal manera que lo que es el mercado no tiene ninguna vigencia en la contratación de APPs y son dañinas para la efectividad de la conducción de la política fiscal. Eso es el liberalismo A ultranza. la mayor expresión. Y en el caso dominicano, que tenemos chivos sin leyes, entonces efectivamente es peor el asunto. Copiamos modelos de países con instituciones fuertes, Exactamente. que no la tenemos acá, y después pagamos la consecuencia, todos los dominicanos terminamos pagando. Hay un caso de la AFP, de la PPA, el caso de los peajes. Sí, es el caso. Yo me enteré que cogen prestados con garantía del Estado. Y el caso de los peajes, estuve hablando con la economista Marisa Ruiz, y me estuvo explicando hace un par de años atrás, no, ya están cogiendo prestados, se están utilizando esos fondos para otras cosas en el Ministerio de Obras Públicas. Y no lo ponen como un aumento en el presupuesto. No, lo que efectivamente, o sea, si han sacado fuera, y ese es otro de los problemas que tienen las APP, que sacan fuera de la esfera de la contabilidad pública los ingresos y los gastos que hacen, no solamente fideicomiso, sino también las APP. En este caso es un fideicomiso que es el RD Vial. Entonces, los gastos y los ingresos, esos gastos y ingresos, como está manejado por la fiduciaria Reservas, que está sujeta al secreto fiduciario de la ley 189.11, pues efectivamente no hay ningún tipo de información de gastos ni de ingresos de los recursos de los peajes en que se usan, ni dan ningún tipo de información a dónde van. Entonces, ni cuántos son, ni cuánto deben tampoco. Pero eso fue en el gobierno de Danilo Medina. En el gobierno de Danilo Medina, que se sigue repitiendo en este. Y continúa en este gobierno. En este gobierno tan campante. Dios mío, Sí. PLD, PRM están haciendo lo mismo, señores. El gobierno del cambio, no sé. La reversa es un cambio también. Sí, pero yo estoy preocupado con esto. Estamos preocupados. Apolinar, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. Continuando en Comunidad Minera, hoy estamos conversando con el economista Apolinar Veloz. Y en este segmento vamos a tratar el tema del sector minero. La semana pasada vimos unas informaciones que han sido publicadas por la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, CAMIPE, de un estudio que hizo la empresa Analítica, de un estudio de un aporte socioeconómico de la minería del año 2010 al 2020, donde resaltaron de que el sector minero dominicano atrajo inversión directa extranjera en el orden de los 3.800 millones de dólares en ese periodo de 10 años. Así como que en el periodo 2015 al 2020 pagaron impuestos al Estado en el rango de los 96 mil millones de pesos dominicanos y contribuyeron generando empleo de cerca de 23.000 personas trabajando en el sector minero. Esas son cifras muy sólidas, diría yo, si tú la tomas, aporta a la economía. Si tú lo tomas en términos brutos, sí. Pero hay que tener en consideración cuáles son las exenciones que le hace el gobierno a esas empresas para que traigan su dinero a la República Dominicana. Por ejemplo, la Barrick Gold no paga ningún tipo de impuesto por la importación de combustible para generar electricidad. Y los equipos, porque de 2010 a 2020, de 2010 a 2013, estaban en la etapa de construcción. Pero el asunto es que para que se instalen aquí, el sacrificio fiscal que existe es bastante grande. Entonces hay que conjugarlo con lo que le pagan al gobierno. Probablemente el gobierno le esté dando más desde el punto de vista de exención fiscal de lo que ellos están pagando. Porque figúrate, ¿qué significa eso también?
¿Qué cantidad de importación del combustible que sea para la generación eléctrica tiene Barrigold? Eso es exento de impuestos. Pero además, parte de esa electricidad se coloca en el sistema interconectado, pero no lo vende deduciendo del precio final de venta de esa energía la exención fiscal que recibe, sino que la vende al precio del más ineficiente productor de energía en la República Dominicana. Ese contrato fue muy desventajoso para la República Dominicana. Claro. Y eso lo hizo el gobierno se hizo durante el gobierno de Leonel Fernández. No, perdona, eso, o sea, contratado con el gobierno de Hipólito. Sí, pero fue otra empresa. Fue otra empresa y esa empresa. Pero déjame decirte, en ese contrato también había, que no se llegó a materializar desde el punto de vista de explotación, pero ya habían problemas de origen importantes. Sí, pero después que Leonel Fernández lo negoció el contrato con Barrick, que cambió el contrato de Plaza del Dom. Yo conversando con técnicos dominicanos que participaron, me decían de que el proyecto era marginalmente desde el punto de vista económico. Y necesitaban ayuda, exenciones. Y nosotros, como nos dijeron que iban a traer inversiones extranjeras, directas extranjeras, de la magnitud de los 4.000 millones, pues mira, esa oportunidad no podía aprovechar. Y se dieron a todas. Fueron muy complacientes con la empresa. No fue por incapacidad. No. Bueno, pero, déjame terminar. El tiempo pasó y esa fue la explicación que me dieron. Y yo, bueno, si ustedes lo dicen, pero solamente los proyectos mineros, para que sean rentables, tienen que tener tasas de retorno en el orden de los 30%. Siendo realistas. De que ellos digan que tienen menos de 10 y que hay que ayudarlos, ya es otra cosa. ¿Qué sucede? Empieza Barrick, Pueblo Viejo, producción comercial en el año 2013. En el 2014, cuando veo las cifras de exportación, de producción, me encuentro con el choque de que en República Dominicana, el proyecto Barrick Pueblo Viejo era el más barato en costo de producción. Sí. Y cuando yo veo eso, yo digo, nos engañaron. Claro. Nos engañaron, nos dijeron que era marginalmente económico. Sí. Y ahora me encuentro que aquí le costaba producir una onza de oro. Alrededor de $540 la onza de oro. Era menos de en ese tiempo, probablemente. Y cuando lo comparaba con las otras operaciones de Barrick, más de $700 la onza. Y yo veo, ¿qué fue lo que hicimos? Sí. Ahora, cuando eso ocurre, se renegocian los contratos. Se renegocian o usualmente no es por incapacidad técnica. Eso lo sabían los técnicos. Claro, no, mira. Y por presiones de políticas se dieron a... No presiones políticas, negocios. Negocios. Hay que decir que son negocios. Vamos a ayudarlos. ¿Qué negocio? Porque fíjate una cosa, ninguna empresa que esté dirigida por gente que sepa lo que está haciendo se propone hacer una inversión que desde el punto de vista del sector en el que se mueve es marginalmente rentable. Eso no lo hace nadie que sepa de cómo manejar lo una que empresa. pasa, Polinar, no es solo en República Dominicana. En toda Latinoamérica, y búsquenlo en Google, que hay muchos casos sobre eso. Todos los casos en Latinoamérica donde se han hecho contratos especiales en el sector extractivo es en perjuicio del país donde se ejecuta. Sí, pero fíjate qué ocurre, la diferencia entre Chile y República Dominicana con Barrigold. En un contrato que tenía Barrigold en Chile, no solamente fue multada Barrigold por no, digamos, cumplir con las normas establecidas en Chile, sino que además renegociaron el contrato y tuvieron que aumentar la participación del gobierno chileno. Y ahora en Pascualama, y ahora justamente en ese yacimiento, es probable que ellos no lo puedan tener porque acaban de ser suspendidos nuevamente por las autoridades chilenas. Es que violaron las leyes ambientales. Violaron las leyes ambientales. Pero allá hay leyes, ¿no? Allá hay regulaciones. Y hay regulaciones y hay leyes. Entonces, ¿aquí qué tenemos? No me diga a mí que el ministro de Medio Ambiente va a hacer algo. No ha hecho nada todavía. Mira qué ocurrió con el río Sama. Y es el río Sama que trae todo eso, ¿no? Son las empresas que están ahí, que están contaminando todo el río Sama, y por esa razón tenemos esa cantidad de lilas. Ahora, él ha visto el problema.
No, él no ha visto el problema, él no sabe dónde está. Él debe encontrarse primero para que haga algo positivo en su sector. Y de la misma manera, aquí tenemos, por ejemplo, la regulación minera en industria y comercio. Industria y comercio está capturada por las empresas mineras en la República Dominicana. Ese ministerio no puede hacer nada tampoco, ni el ministro, por mucho que quiera. Sus subalternos están directamente conectados con las mineras. Esos son de los cambios que aquí desde Comunidad Minera exigimos. Fortalecer la institución, medio ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. Ese ejemplo de Chile que tú hablaste, Paco Alamo, donde Barrick violó las normativas ambientales en Chile. ¿Fue sancionada? No, se lo pararon y usted no puede continuar. Claro. Y no se ha ahora ido. sí le dieron la ley chilena, le dice, bueno, eso, la forma que tú estás haciendo eso es incorrecto, usted está violando la ley. Y le puso la multa, usted está suspendido. Le permite resometer el proyecto. Sí, y le permite. Diferente. Pero con la supervisión del Estado chileno. Del Estado chileno. Aquí no podemos contar con eso. No tenemos eso. No. No. Por eso cuando yo escuchaba, Sí. Cada vez que yo escuchaba a la gerencia de Barrio y Pueblo Viejo diciendo, no, porque estamos siendo supervisados por el Ministerio de Medio Ambiente. Y yo me digo, oh, Dios mío. No, si me supervisan el Ministerio de Medio Ambiente de aquí, usted puede hacer lo que quiera. Porque ese Ministerio de Medio Ambiente primero tiene que tener una dirección que sepa para dónde va y debe confiar, si tiene técnicos, en los técnicos que tiene. Y por eso, no, el valor técnico ahí no. No, imagínate. La política es que predomina las decisiones. Entonces, y si dice desde la presidencia que eso ya vimos cómo fue aprobado el contrato de Barrio y Pueblo Viejo sin leer. No, y Barrio amenaza con que se va. No es cierto que se van. En Sri Lanka le acaban de revisar un contrato a Barrigol, y no solamente revisarlo, sino con un aumento significativo de la participación. Lo mismo ocurrió en Tanzania. Entonces, y se fue Barrigol. No se fue, porque Barrigol sabe que tiene muchísimas ventajas y lo que van a hacer es sencillamente un pellizquito a esas grandes ventajas que tiene Barrigol. Por eso en cada vez que hacen declaraciones con respecto a la expansión, el tema de Guance, ahora con el tema que la presa, hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha atención de cómo se van a hacer las cosas, porque nuestro gobierno, históricamente, los gobiernos del PLD, el gobierno del PRM, son muy complacientes con Barrick, Pueblo Viejo. Débiles. Bueno. Son débiles. O sea, es un gobierno que no se rige por la normativa existente. Yo no le pido que haga otra cosa, sino que cumpla la ley. No. Aquí en Comunidad Minera somos pro-mineros, no se equivoquen. Aquí somos pro-mineros. Pero no esa minería que estamos acostumbrados a hacer aquí en República Dominicana. Se necesitan cambios y exigimos cambios. De lo contrario, siempre digo, va a ser difícil que se aprovechen los otros proyectos mineros que están en carpeta ahora mismo, como el caso de San Juan y el caso de Dajabón, que recientemente la empresa Unigor solicitó permiso de explotación, una mina de oro a cielo abierto en la cordillera central. Y esas son de las cosas que yo digo, ¿y cuándo que nos vamos a sentar a hacer cambio? La forma que se ha conducido Barrick, Pueblo Viejo, República Dominicana, no ha servido de buen ejemplo. No. Y ese lema de minería responsable, que estamos protegiendo el ambiente y estamos ayudando a las comunidades, no se ve la gran ayuda, ni el gran progreso, con excepción de los empleos que genera. Pero eso se ha rebosado a otros proyectos. O sea, el mismo Falcón está sufriendo los efectos del mal manejo social y ambiental que le ha dado la empresa Barrick Pueblo Viejo en su proyecto en la provincia de Sánchez Ramírez. En el tema ambiental no sabemos porque no hay datos. No hay acceso para nosotros saber si están haciendo la cosa bien o no. Pero hay que confiar en su palabra. En todas sus palabras. Que el agua está buena. Bébansela. Dame los datos. Sí. Y búsqueme una tercera parte que certifique eso. Claro. Pero no que hagan como están haciendo ahora con INTEC casualmente. INTEC está ahora acompañándolo a recoger la muestra y diciéndole que el pH es tanto. Y que esos datos son incompletos, señores.
Denme los porcentajes de metales pesados individualmente. Y empezamos por ahí. Y denme los datos del pasado, de cómo estaba esa zona antes de que Barrio Pueblo Viejo, que ellos lo tienen, pero no quieren compartirlo con nosotros. Entonces dicen, ¿dónde está la confianza? No, no hay confianza. ¿Sabes lo que tú digas? No, y eso tenemos que cambiarlo. No. Eso hay que cambiarlo aquí en República Dominicana. Queremos minería, tenemos que ser transparentes y generar confianza entre las comunidades y las empresas. Por aquí. No. Y las universidades que se prestan a eso están haciendo un mal papel. Yo no sé qué arreglo habrá hecho Intec. Bueno, me sorprendió yo que Intec se involucrara en eso. Bueno. Y que tuviera De acuerdo a dar esos datos parciales, Sí, no completos. Y como dándole valor a lo que dice la empresa. Y la empresa lo sabe. La gente se queda callada por desconocimiento. Pero el que ha leído y está al tanto de los procesos se da cuenta de que es una propaganda engañosa. Así de sencillo. Así como tuvieron por más de 10 años llevando a campesinos a la comunidad a recoger agua. Agua, sí. Y de que miren, la comunidad apoya, miren cómo está recogiendo el agua. Por Dios, señores, no se burlen Eso de es la grosero. ignorancia del campesino dominicano. Claro. Así es. Eso es grosero. Llegamos ya a la etapa final del programa. Y nada, me queda agradecerte que haya venido. No, agradecerte yo a ti por la amable invitación que me No, cursaste la semana pasada para venir a tu Tú me programa. has dado- Gracias. no sé por qué me gusta tanto tu programa, pero los datos que tú me diste hoy, yo salgo preocupado. Con esas informaciones. Debíamos todos los dominicanos estar preocupados. Quiero agradecerle también a nuestra teleaudiencia por acompañarnos. Sí. Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana en el mismo canal, VIS TV, canal 45, 1045 de Claro, y también por Radio Santa María, 97.9 FM en la provincia de La Vega y cubriendo todo el Distrito Minero Central de la República Dominicana. Tengan todos una semana muy productiva. Vayan con Dios. Comunidad Minera.